Muy buenas noches, hermanos y amigos. Es para mí una alegría muy grande el podernos reunir de nuevo por medio de este canal para meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar, los invito a que oremos para pedir su dirección. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites otra vez reunirnos y juntos leer y estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer a través de ella y a través de la oración. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro país. Gracias porque podemos seguir teniendo libertad para leerla, para estudiarla y para compartirla. Te pedimos que nos guíes durante estos minutos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Hermanos, estamos en agosto, el mes de la Biblia, y qué mejor manera de celebrar el mes de la Biblia que regalando una Biblia a algún amigo, a algún familiar o a las personas que ustedes lo deseen. Serán muy bendecidas las personas que reciban la Biblia y también ustedes y yo si regalamos. Eso es una bendición para todos. En esta noche vamos a estudiar Judas, versículos del 3 al 4, puesto que nada más tiene un capítulo. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El título de esta meditación es el siguiente: Contender sin ser contencioso. Es un título muy interesante porque vamos a analizar la parte del versículo 3 que dice: contendáis ardientemente por la fe. Hay que ver, Dios puso en mi corazón que podamos comprender esta frase: contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decirnos el siervo de Dios Judas al decirnos esta frase? Los destinatarios de esta carta estaban viviendo momentos muy difíciles. Se habían infiltrado personas, como lo dice aquí el texto, hombres impíos, que habían hecho de la gracia de Dios una licencia para pecar, es decir, tenían una conducta moral muy, pero muy, muy incorrecta. Y aparte estaban negando la deidad de Cristo y las enseñanzas apostólicas, de manera que la carta tiene ese propósito: no solo consolar o saludar, sino ayudar a los hermanos a que puedan salir adelante con esta situación. Entonces les dice: contendáis ardientemente por la fe. Vamos a ver qué es eso y cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Pero primero hay que ver qué quiso decir Judas, porque lo más importante en la Biblia es interpretarla correctamente. Muy bien. Entonces, por favor, pongamos atención a esa frase: contendáis ardientemente por la fe, porque es lo que hoy vamos a estudiar. Miren, hermanos y amigos, en 2000 años de cristianismo se han desarrollado feroces batallas por defender posiciones doctrinales. Miles de personas murieron en la antigüedad ignorando que Dios no aprueba esta forma para defender la fe. Incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, hay muchos creyentes que opinan que se puede y se debe discutir con los ánimos encendidos a la hora de compartir el mensaje del Evangelio, o cuando en una charla se piensa diferente sobre algún tema bíblico. Esto sucede muy a menudo en los debates religiosos que se dan en las redes sociales y en las calles. Usted lo puede ver.
Con la ayuda de otros pasajes bíblicos y del resto del capítulo donde se encuentra el texto, es que vamos a poder comprender lo que Judas quiso decir en el pasaje que leímos al principio. Es decir, vamos a entender muy bien qué significa contender ardientemente por la fe. Primero vamos a definir la palabra contender. Significa esta palabra pelear, luchar, lidiar, guerrear, batallar. Todo eso significa, es algo muy sencillo, es simplemente pelear. Ahora vamos a definir ardientemente. Es hacer algo con pasión, con vigor y determinación, en forma valiente y con sabiduría. Con pasión, pero sin que nos domine la pasión. Es decir, sin ser contenciosos. Y aquí entra lo que la Biblia llama dominio propio o templanza. Eso lo vamos a analizar ahorita. Muy bien, ahora tenemos que definir lo que es la palabra contencioso. En el diccionario de la Real Academia y en la Biblia, contencioso es una palabra que describe a una persona que ama la pelea, la discusión y la división. Es decir, es una persona violenta y puede llegar a ser grosera, agresiva físicamente, mal. Es una persona complicada. Es alguien que lleva la contraria todo el tiempo. Busca discutir por todo y defiende sus ideas con altivez, en vez de buscar la paz y la verdad. ¿Cuáles son las características del espíritu contencioso? Son muy sencillas, miren. Lo vamos a distinguir porque tiene orgullo, que nace de la soberbia y el deseo de ganar siempre. Falta de escucha. Habla mucho y a veces muy rápido y le cuesta escuchar a los demás. Genera división, rompe la unidad en la iglesia y a veces hasta en la familia. O en el trabajo también. ¿Cuáles son los consejos bíblicos? Eso lo podemos encontrar bastante en la Biblia. Evitar las peleas. No voy a mencionarlos todos, pero en Proverbios enseña que la soberbia trae contiendas. Hay que evitar las peleas y un contencioso las busca. Y en la Biblia encontramos que un líder, un pastor, un diácono, un evangelista, un maestro, tiene que tener lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:24. Debe ser amable y paciente. No debe ser contencioso. Eso es muy importante. Entonces un líder debe de ser así. Tiene que rechazar la división. Tito 3:10 aconseja apartarse de quien causa divisiones tras amonestarlo. Pero miren, esto no son características solo para los líderes, es para cualquier creyente. En especial para los líderes. Ellos son ejemplos, ¿verdad? Ejemplo de los que están en las bancas y que están sirviendo y que están en los ministerios, en las diferentes actividades de la iglesia. El texto de Judas en el versículo 20 y el versículo 21 lo explica muy bien qué es contender por la fe, pero como no llegamos ahí, y a veces nos detenemos en los primeros versículos y decimos qué significa esto y ya no buscamos, pero en el 20 y el 21 ahí está la respuesta. Judas nos dice que hay varias disciplinas que tenemos que realizar en nuestra vida para realmente contender por la fe ardientemente. Número 1, versículo en Judas 20, dice, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe. Esto no es otra cosa, hermanos, que algo muy sencillo. Leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que la conozcamos y entendamos qué es lo que Dios quiere de nuestra vida y cómo debemos de identificar la verdad de la mentira. La palabra de Dios tiene el poder
de enseñarnos, entrenarnos, reprendernos y corregirnos en justicia para que seamos buenos siervos de Dios y estemos preparados para cualquier situación en nuestra vida. Número 2, en el versículo 20 también dice, orad en el Espíritu Santo. Al orar bajo la dirección del Espíritu Santo recibimos ayuda en nuestra debilidad como humanos que somos y nos ayuda a entender la verdad de Dios y no ser engañados por falsos maestros. En el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Y eso qué es? Pues permanecer en el amor de Dios quiere decir vivir confiando y obedeciendo al Señor. Jesús dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que entre más confiemos en el Señor y más lo obedezcamos con su ayuda, con la enseñanza de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a estar más fuertes y vamos a estar más preparados para contender ardientemente por la fe. Cuarta disciplina. En el versículo 21 también dice, esperad la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto no habla más que de vivir cada momento de nuestra vida con la expectativa y la confianza de que Jesús puede regresar en cualquier momento por su pueblo. Eso es lo que quiso decir el siervo de Dios Judas. Y esto nos ayuda a estar siempre alegres, gozosos, sabiendo que tenemos una promesa segura y nos fortalece, porque el Señor no es mentiroso y Él regresará. Claro que sí. Puede haber contenciosos dentro de la iglesia y fuera de ella. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos más. Los apóstoles y otros siervos de Dios enseñaron sobre lo que se debe hacer a la hora de enfrentar a personas con estas características. Hay contenciosos fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Los que no están de acuerdo con la palabra de Dios y que a veces nos enfrentamos a ellos cuando les compartimos el evangelio o con nuestros familiares que no están de acuerdo con el cambio de vida que Dios ha hecho en nuestra vida, o en los países, por ejemplo, donde hay persecución hacia los cristianos, son gente contenciosa que no quiere el mensaje de la palabra de Dios. Y hubo un siervo de Dios, el apóstol Pedro, que nos enseñó qué hacer con las personas contenciosas de fuera de la iglesia. Miren, en 1 de Pedro 3:15, 14, 15 y 16, perdón, 1 de Pedro 3, 14, 15 y 16, da una explicación hermosísima de cómo debemos de actuar con las personas que tratan mal el mensaje de la palabra de Dios y a los que han recibido este mensaje. La situación histórica de la carta de Primera de Pedro es muy especial. Los creyentes sufrían rechazo, insultos y marginación por parte de sus vecinos que eran paganos y también por las autoridades locales porque ellos ya habían abandonado la idolatría, las religiones de aquel tiempo del mundo greco-romano. Había una persecución estatal, es decir, coincidió con el inicio de la persecución del emperador romano Nerón. Fue durísima, ¿sí? Y imagínense qué hacer con alguien que te agrede y que es contencioso. El propósito era dar esperanza, explicar el sentido del sufrimiento por causa de la fe y guiar en una conducta irreprochable. Mire lo que dice el texto. Versículo 14, 15 y 16 de 1 de Pedro 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Note el versículo 15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, tranquilidad, humildad. Reverencia, respeto. Mansedumbre, bondad, benignidad. Reverencia, un pero profundo respeto hacia las personas, aunque nos estén agrediendo verbalmente o físicamente. Y esto es muy difícil, hermanos. Ya yo me imagino la situación de ellos. Ha de haber sido dificilísimo ser agredidos, ser ofendidos, ser perseguidos, encarcelados, despreciados, limitados. Pero eso es lo que esa es la idea de Dios. La idea de Dios no es golpear, no es derribar a las personas hasta el suelo y defenderme y también decirles groserías. No, es otra idea la que tiene Dios. Es darles ejemplo de una conducta irreprochable. Mire lo que dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que el irreprochable debo ser yo, aunque me estén agrediendo. Esto es muy claro en lo que pasaba en el Coliseo Romano. Los cristianos que estaban ahí en la arena del Coliseo Romano, siendo agredidos por las fieras y devorados por las fieras o por los gladiadores que entraban a asesinarlos. Ellos no decían groserías, no agredían al gladiador, sino que se ponían a cantar y a orar. Complicado. Solo el poder de Dios nos puede ayudar a tener un tipo de conducta así. Pero hay también contenciosos en la iglesia. Y Dios nos pide cómo tratar a los contenciosos dentro de una congregación. Porque se supone que en la iglesia deberíamos de todos de amarnos, pero a veces somos muy humanos y hay contenciones, contiendas. Por ejemplo, para los siervos, dice 2 Timoteo 2, 24, 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, porque para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Y qué le parece Efesios 4:15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En amor. Imagínense, alguien me trata mal en la iglesia y yo también le trato mal. No. Yo tengo que seguir creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y Cristo fue ternura, fue amor, fue delicadeza en momentos difíciles. Teniendo todo el poder para destruir a sus enemigos, no lo hizo. Estamos para derribar argumentos, no para derribar personas con nuestras manos, ni empujones, ni con la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 6. Ahí él tenía problemas con los hermanos de Corinto y tuvo que llamarles la atención. Pero mire lo que Pablo les dice, de que él no golpea, no agrede, no insulta. Mire lo que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él no derribaba con los puños. Él derribaba argumentos con el poder de Dios, con armas poderosas en Dios, no con armas carnales. ¿Qué son las armas carnales? Lo podemos ver en el fruto de la carne en Gálatas. Usted sabe cuáles son. Iras, contiendas, disensiones. Terrible. Eso es lo que a veces pudiera suceder en las congregaciones, y han sucedido, ¿verdad? Y ha sido muy triste. Sucedió ahí en Corinto, sucedió en otros lugares que vemos en la Biblia, y las consecuencias eran muy tristes, ¿verdad? Pero Pablo les dice que eso no es lo correcto, ¿verdad? Y miren, hermanos, hay un pasaje que a mí me llena de ternura y de gozo, porque Santiago, capítulo 3, del 13 al 18, nos dice exactamente cómo es contender ardientemente por la fe. Dice el versículo 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 2 veces menciona la palabra contención, pleito, lucha, guerra, batalla, y dice Santiago, el siervo de Dios, no, eso no es correcto. Entonces, contendáis ardientemente por la fe, no es lo que muchos piensan. Tengo derecho a enojarme y a que los ánimos se me suban, y si no estoy de acuerdo voy a pelear y agredir e insultar. No, no, hermanos, eso no es correcto, ¿verdad? Judas escribió esta carta con un propósito hermosísimo: animar, pero también enseñar cómo se pelea la buena batalla de la fe. Nosotros no vamos a agredir a nadie. Nuestra verdadera lucha no es con las personas. Pablo dice que es contra huestes en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y no tenemos por qué ir a atacar. Pablo dice resistir. Nosotros no tenemos que atacar a nadie. Nosotros tenemos que resistir con la ayuda del Señor. De manera que contender ardientemente por la fe es algo muy sencillo. Es leer la Biblia, aplicarla a nuestra vida, orar, confiar en el Señor. Eso es que cuando alguien demande de nosotros razón de nuestra fe, lo hagamos con amor, con sencillez, con humildad. Conclusiones. Vivimos tiempos difíciles y cada día el ambiente es más hostil al intercambio de ideas. Y el Evangelio no es la excepción, hermanos, pues sigue llamando al arrepentimiento y a creer en el único Salvador de los pecadores, en el Señor Jesucristo. Y este mensaje no es muy popular ni agradable al oído. Sigamos orando por nuestros amigos, familiares y personas a las que no conocemos y Dios pone en nuestro camino. Sigamos compartiendo el mensaje de salvación con humildad, respeto, pasión, dominio propio y amor, aunque los que nos escuchen sean contenciosos, violentos y groseros. Dios nos ayude a ser comunicadores del mensaje de la palabra de Dios con estas características, ya que esto es verdaderamente contender ardientemente por la fe. Hermanos, que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite,
Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, hermanos.